somos seres con experiencias trascendentes y el entorno está diseñado para que no las reconozcamos. Vivimos en un mundo de consumo donde se estimula los miedos y los espectáculos. Es decir, que vivamos la experiencia material, que vivamos hacia afuera y que no seamos conscientes de lo que realmente somos, que esto lo podemos lograr a través de una mirada interior que nos permita reconocer quiénes somos en nuestra esencia. Esta mirada interior se hace a través de, pues ya sea de los procesos reflexivos, de lecturas y sobre todo de la meditación. Esto nos lleva a salir de nuestra zona de confort, es como el pez payaso que sale de la anémona, que es su protección, pero nos hace descubrir quiénes somos realmente. Porque no somos lo que desde fuera la cultura nos indica, somos algo que está mucho más allá. Entonces, el propósito de la vida es lo que da un sentido a la muerte. Porque la muerte completa ese propósito. Y para ello necesitamos explorar más allá de lo superficial, de lo aparente. Nadie va a investigar por nosotros quiénes somos realmente. Es responsabilidad de cada uno acceder a las informaciones y a los estados de conciencia que nos hagan descubrir quiénes somos realmente. No somos solamente nuestro cuerpo, somos algo que va mucho más allá. Entonces, el conocimiento y la experiencia de ello es lo que nos va a dar la conciencia de la totalidad de lo que somos. Tengamos en cuenta que morimos como hemos vivido, pero la conciencia continúa su camino. Yo hace no mucho tiempo tuve una experiencia cercana a la muerte en la que me vi como que de repente veía mi cuerpo abajo y me daba la impresión, decía, bueno, parece como que me estoy muriendo. Y como aquello continuaba, decía, pues sí, me estoy muriendo. Y hubo como un tiempo que yo no sé definir, porque sé que pasó más de una hora en el tiempo normal, pero internamente es como si puedes tocar distintos momentos del espacio-tiempo. Era como algo que decía, no puede ser que esté pasando esto. Pero el proceso continuaba y decía, sí puede ser. Y digo, ahora entiendo que las personas, pues cuando les da un infarto o tienen un accidente, de repente, ¡pum!, ven que ya no está su cuerpo y desaparecen. Pero como yo he tenido experiencias de la conciencia fuera del cuerpo, no estaba identificando esa muerte con mi muerte como conciencia. Entonces estaba pudiendo, como de alguna manera, verla desde una distancia. Entonces recordé bastantes cosas, ¿no?, cuando salí del proceso, pero voy a describir, creo que las que ahora recuerde o las más importantes. Otra cosa que recordaba es como que además de mi cuerpo estaba muriendo mi ego y me daba cuenta que las personas que no sabían que no eran solo su cuerpo, que cuando el cuerpo moría se creían que ellas estaban muriendo, ¿no? Y yo me estaba dando cuenta de que no, de que lo que se estaba muriendo era mi cuerpo. Y entonces empezaba a ver una serie de aspectos, ¿no? Como por ejemplo que hay etapas, que la primera, los sentidos y los órganos se van desconectando poco a poco, o sea, no es algo que sea súbito. Y luego entendí por qué las tradiciones dicen que el proceso de morir dura entre 1 y 3 días, ¿no? Yo veía que se iban apagando los sentidos. El primer sentido que se apagaba creo que era la vista, por supuesto. Luego era la palabra, no podía hablar. Luego era el oído y finalmente el tacto. Y también tenía la impresión de que se iban apagando órganos y zonas. Y había zonas que no se apagaban. Entonces, yo ahí hubo un momento en que acepté. Digo, pues realmente me estoy muriendo, lo acepto, ¿no? Y entonces me acuerdo que como que me acercaba al cuerpo y veía
como zonas donde había memorias de experiencias y necesitaba acompañarlas hasta que se soltaban. Y esto pues iba siendo como un proceso. Y poco a poco, como que me iba soltando del cuerpo y también veía como una dimensión de luz, de una luz dorada, y había como seres etéricos que colaboraban en ese proceso, que yo no lo sé describir ahora. Y era como, yo sentía que era algo como muy, muy bien organizado y progresivo. Entonces, luego, ¿qué más cosas recuerdo? Sí, había un momento en que sentía que había un hilo, como un hilo de luz que tenía mi corazón conectado con la fuente. Y ahí había un momento en que ese hilo podía cortarse. Entonces, otras de las preocupaciones que tenía era los seres queridos, que no había avisado. Decía, uy, no he avisado a mi hijo, no he avisado a tal. Y como que quería acercarme a ellos desde esa dimensión de la conciencia y transmitirles lo que me estaba pasando o que me había pasado. Y también otra cosa que me preocupaba era temas que había dejado sin acabar. Estoy escribiendo un libro y una de las cosas que más me preocupaban era decir, uy, este libro no lo ha pagado, no lo he acabado y necesito que se publique. Entonces, ¿ahora qué hago? Y pensaba mandárselo a un amigo, a Carlos, por correo electrónico, pero decía, eso ya es imposible, ya no estoy en el cuerpo, ¿no? Entonces vivía todo ese proceso de ir soltando todo lo que tenía pendiente. Y al final, cuando se iba soltando, tomaba conciencia de que algo me decía, bueno, has podido hacer este proceso conscientemente, entonces puedes volver al cuerpo, terminar, concluir lo que te toque concluir en esta vida y luego ya marcharte definitivamente. Y entonces, pues bueno, era como si yo aceptara y dijera que sí y volví a aparecer en el cuerpo. Y lo primero que me hice fue tocarme las manos y decir, si están calientes, no me he muerto. Entonces no vi ningún túnel, creo que no fui hasta ese plano donde la gente empieza a ver túneles y acompañantes, pero sí viví todo ese proceso como de desprendimiento del cuerpo. Entonces, claro, yo hay cosas que las he vivido porque hubo un continuo de la conciencia. En ningún momento entre que estaba plenamente consciente y en el cuerpo estaba tumbado y vi que me salía de él, no hubo una interrupción del continuo de la conciencia como cuando la tienes cuando estás dormido. Entonces yo tuve esa experiencia conscientemente, desde el principio hasta el final, sin interrupciones. Y claro, no tengo duda de que eso existe. Bien, ¿qué más hay acerca de esto? A ver, que no me pasa la diapositiva. Bien, entonces, desde lo que yo experimenté, el propósito de la vida humana es salir del estado de amnesia y recordar que dentro de cada uno de nosotros habita la divinidad y que nuestro propósito en este mundo es dar, es contribuir a una mejor vida nuestra y de los seres que nos rodean. Y otra cosa que viví cuando volví de esa experiencia, hubo un momento que tenía mucha claridad, estaba incluso revitalizado, aunque tardé mucho tiempo el cuerpo en reaccionar, pero al día siguiente estaba como revitalizado y lo que me sentía como diciendo, es que ahora mismo no tengo miedo ni a la vida ni a la muerte. O sea, si me dicen que me muero dentro de media hora, que me toca morirme, porque tenía conciencia de que el morirse es algo que sucede cuando te toca, ¿no? Entonces dije, si supiera que me toca en media hora, lo aceptaría. Y si supiera que me toca vivir otros 30 años más, lo aceptaría igualmente. Entonces fue como un proceso de ponerme en paz con la vida y con la muerte, ¿no? Y lo que he visto a través de ello es que ha habido un camino de liberarme de muchos miedos y muchos traumas en el tiempo que ha pasado desde ese momento. Y que alguien sin miedo a morir no es domesticable. No sé
puede convencer de ciertas cosas. Entonces, todos estos procesos son súper valiosos, porque es que no es ya para quitarte el miedo cuando te mueras, es que vives de una forma mucho más plena y más libre. Entonces, lo que me he dado cuenta desde entonces es que cuando tengo un miedo voy a por él, ¿no? Trato de ir a por él, no solo no evitarlo, sino ir a por él. Porque cuando atravesamos la incomodidad que nos da el miedo, nos queda un espacio de libertad en el lugar donde había ese miedo, ¿no? Entonces, pues nada, os agradezco los que habéis llegado hasta aquí, escuchar estas palabras, haber abierto la mente y el corazón, y os invito a que investiguéis la muerte. Es algo súper interesante.